Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Esperando a quién? A Jesús. Gloria al Señor. Y entonces, mi amado hermano, mire que el Señor me llevó a meditar en una palabra muy práctica, pero sencilla a la vez, en el cual, en el tiempo en el que estamos viviendo, hay pensamientos que llegan a la mente de muchas personas, y hay personas que se preocupan por si se hace, por si no se hace, por si se tiene, por si no se tiene, pero quizás, mi amado hermano, hay cosas de las cuales a usted le inquietan, pero no tienen mucho significado, llamémoslo así, pero se me fue la palabra, no tienen mucha relevancia. Gracias por ayudarme. No tienen mucha relevancia. Pero una de las cosas, mi amado hermano, que sí debe tener relevancia para su vida y mi vida, es que usted y yo estemos esperando ¿a quién? ¿Y cuántos están esperando a Jesús? Amén. Y esperar a Jesús, mi amado hermano, quiero decirle que está en el pensamiento y en la mente de muchas personas, pero de una manera muy equivocada, porque cuando usted sale a la calle, mi amado hermano, si se encuentra un borracho y usted le dice al borracho, tú estás esperando a Jesús, ¿qué cree que le dice él? ¿Que sí? Eso es como cuando usted pregunte a cualquier persona, ¿tú tienes a Dios? ¿Y qué le dice? Pues claro. Pero viven engañados, mi amado hermano, porque no cualquier persona tiene a Dios y no todo el mundo está esperando a Jesús. Y lo que el mundo muestra en este tiempo, mi amado hermano, es un Jesús que para ellos van a ser el 25 o el 24, no tengo bien la fecha, ni me interesa mucho, ¿no? Porque eso es cosa ya de ellos, pero lo están esperando de una manera equivocada, olvidándose, mi amado hermano, porque la gente lo sabe, pero se olvidan y quieren obviar un conocimiento, es que Jesús ya nació hace más de 2000 años. ¿Cuánto dicen amén? Más de 2000 años. Entonces yo ya no estoy esperando para que Jesús nazca, pero sí lo estoy esperando. Entonces, mi amado hermano, yo quiero preguntar algo que me llevó a mirar la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra esperar? ¿Cuántos están esperando? Amén, gloria al Señor. Señor, las mujeres casadas que dijeron amén, papito Dios, toma esa palabra. ¿Están esperando? Ah, Jesús, bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, ¿qué significa la palabra esperar? Mire que nosotros a veces decimos, hacemos, entendemos en determinado momento para obedecer determinadas palabras, pero a veces no conocemos la profundidad de lo que significa de verdad esa palabra, ¿verdad? Y entonces, déjeme decirle que, bueno, le pregunté, para usted, ¿qué significa la palabra esperar? Anhelar que suceda algún suceso. Amén, como anhelar que suceda ¿qué? Un suceso. ¿Y cuántos están anhelando que suceda el suceso de que Cristo viene? Amén. Gloria al Señor. Mira que mirando un poquito y siguiendo el ejemplo del pastor Daniel, yo le dije ayer, tú eres un muchacho inquieto, ¿no? Porque le gusta estudiar, a él le gusta investigar. Y mire que eso es algo que Dios mandó porque dijo, escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cuánto bendicen a su pastor? Amén, gloria al Señor. Y mire que cuando nosotros miramos en el diccionario, esperar viene del latín esperare, forma verbal de espes, que es esperanza. Y el significado es permanecer en un sitio o paraje a donde se cree que ha de ir alguien o ha de llegar algo, permanecer en un sitio. Y yo le quiero decir, mi amado hermano, en esta mañana de parte de Dios, que Dios lo bendecirá por usted permanecer dentro del pueblo de Dios, esperando el milagro más grande que es cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Desafortunadamente hacía un análisis en el cual un pastor me llamó en estos días y me dijo, pastor, lo que es el mes de diciembre, lo que es el mes de enero, es un mes terrible para nosotros. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque es el tiempo en el cual muchos cristianos desertan del camino de Dios, se apartan del Señor. Y déjame decirle que muchas veces la gente del común que criticamos, como que tratan de una manera equivocada, pero de acercarse más a Dios. Y los cristianos se apartan del Señor. Y si usted y yo estamos esperando, yo quiero que le diga al que está a su lado, permanezca en el lugar donde está. Dígaselo así. Permanezca en el lugar donde ¿qué? ¿Y cuánto le dan gracias a Dios porque estamos en este lugar?
Amén. Gloria al Señor. Eso es parte de la palabra esperar, mi amado hermano. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 2, gloria al Señor, encontramos un gran ejemplo realmente de alguien que estaba esperando a Jesús. Y vamos a mirar rápidamente, conforme el tiempo nos dé, 4 características importantes de aquella persona que está esperando a Jesús. ¿Que está esperando a quién? A Jesús. Gloria al Señor. Lucas capítulo 2, versículo 25. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 2, versículo 25 dice así. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Y vemos a continuación que después de que este hombre recibió a Jesús, entonces profetizó sobre Jesús. Pero en lo cual nos vamos a basar en esta mañana era lo que Simeón estaba haciendo. 4 características de aquellos que están esperando ¿a quién? A Jesús. Porque de por sí, mi amado hermano, esto es un concepto y un pensamiento que todo el mundo maneja, pero no sabe ni siquiera. Mire que usted a cualquier persona del común le dice, ¿tú estás esperando a Jesús? Y esta persona quizá le dice, claro. Y tú le preguntas, ¿tú sabes cuál es el significado del nombre Jesús? Y la persona se queda, oiga, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre Jesús? Yo sé que en esta iglesia, en este lugar, están viendo peregrinados. Y yo sé y estoy seguro que el pastor ha enseñado sobre esto. Que a alguien se le haya olvidado es muy diferente. Pero la palabra Jesús quiere decir Salvador, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Y eso es un léxico que manejamos nosotros por conocimiento de la palabra, pero usted le pregunta eso a cualquier persona del común. Cuando yo hablo de personas del común, son aquellas personas que no tienen una cercanía con Dios, que no se identifican como cristianos, que no siguen el Evangelio de Cristo. Tú le preguntas a alguna persona del común cuál es el significado del nombre Jesús y no lo sabe. Como quizás le puede estar pasando a usted. Levante la mano el que sabe cuál es el significado de su nombre. Levante la mano. Tú. Daniel, gloria al Señor. La hermana, gloria a la hermana Martica. Muy pocos conocen el significado de su nombre. Cuando de verdad que eso debería tener relevancia para nosotros, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño no me gustaba que me llamaran Rafael. Recuerdo que en la iglesia donde estaba me formé, en determinado momento yo me llamo Rafael Hernando y entonces me identificaba como Hernando. Cuando conocí a mi esposa, o mi esposa más bien conoció a este hermoso hombre, yo le dije que me llamaba Hernando. Y ante ella y toda su familia yo me llamaba Hernando, y de por sí me llamo Hernando, pero no me gustaba el nombre Rafael. Recuerdo que mi pastor en varias ocasiones me dijo, chico, ya, deja esa vaina, tú te llamas Rafael. Y yo, no, yo me llamo Hernando, ya dejas que tú te llamas Rafael. Y él me afirmaba así, me decía así. Y bueno, sin embargo, hubo mucho tiempo que mucha gente me conoció como Hernando, pero había otra que me conocía como Rafael, hasta que un día yo dije, oiga, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me gusta el nombre Rafael? Y me puse a investigar qué significaba el nombre Rafael y qué significaba el nombre Hernando. Y me vine a dar cuenta de que el nombre Rafael tiene un significado muy bonito. Tiene un significado muy hermoso. Tipifica algo del carácter de Dios. Amén. Y se deriva Rafa, que quiere decir Jehová, sanador. Eso tiene el significado. Jehová, ¿qué? Sanador. Y cuando yo vi eso dije, papito Dios, de ahora en adelante voy a llamar Rafa o Rafael, porque en el nombre de Jesús voy a sanar enfermos y levantar muertos. Amén. Entonces, ahora sí me dicen Rafa, me dicen Rafael, amén, gloria al Señor. Y eso me recuerda realmente unas características de Dios que deben operar en nosotros, porque la Biblia dice, colocarán las manos sobre los enfermos y ¿qué pasará? Y sanarán. Entonces, mi amado hermano, si usted todavía no se ha interesado, investigue qué significado tiene su nombre, como conocimiento personal. Si ve que eso nos da muestra de que hay cosas que manejamos, decimos, escuchamos, pero a veces no conocemos ni el sí
significado. Y hay personas que están aburridas con el nombre y no saben que es uno de los mejores. Y hay otros que están orgullosos y cuando se dan cuenta significa Firulais. ¿Sí? Qué rico que uno tenga un conocimiento profundo de las cosas. Cuando dicen amén, gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, este pequeño pensamiento que Dios trajo a mi mente y a mi corazón, entonces me llevó a mirar que dice la Biblia, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era como justo. Era como justo y piadoso. Entonces, mi amado hermano, cuando yo desgloso la palabra de Dios, entonces esto de una manera muy práctica y sin necesidad de estudiar tanta teología, me está diciendo a mí que una persona que está esperando a Jesús es una persona justa. Y entonces cuando tenemos que llegar a un pensamiento de verdad, que nos clarifique la posición en la que estamos, porque hay mucha gente que dice que está esperando a Jesús, pero una cosa es lo que dice y otra es la que hace. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuántos de los que están aquí están esperando a Jesús? Amén. Y claro que somos justos, porque hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Somos justificados. Pero una cosa es que yo sea justificado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Otra cosa es que yo viva y ande en justicia y practique la justicia. Y cuando nosotros nos miramos a sí mismo, no sé usted, pero cuando yo me miré a sí mismo, le dije, papito Dios, cambia mi vida, porque de verdad que me hace falta muchísimo para ser un hombre justo, que es una característica de aquel o aquella que está esperando a quién, a Jesús. Y cuando hablamos, mi amado hermano, de la justicia, es de todo aquello, mi amado hermano, que usted sabe que no debe hacer, pero sin embargo, ¿qué pasa? Lo hace. Dios colocó en nosotros algo, mi amado hermano, que lo conocemos como conciencia. Y una persona, mi amado hermano, cuando va a hacer algo, su conciencia de antemano le dice que no lo debe hacer. Pero nosotros hacemos caso omiso a esa conciencia. Y cuando nos damos cuenta, resultamos haciendo lo que Dios dice que no hagamos. Y cuando usted y yo miramos la palabra de Dios, pues no hay nada más injusto en un ser humano, es que el ser humano esté haciendo lo que Dios no le dice que haga. Y justo es aquel que en obediencia cumple la palabra de Dios. Cuando dicen amén, eso es una persona justa, mi amado hermano. Y ahí es donde no nos debemos equivocar. Y si usted está esperando a Jesús, mi amado hermano, yo sé que usted no lo está esperando para cantarle tu taina, tu turmaina, o para decir acabo de nacer. Yo sé que cuando usted dice estoy esperando a Jesús, es porque usted está esperando el rapto de la iglesia. Y cuando cree que nos vamos a ir con él. Amén. Eso es lo que yo estoy esperando. Entonces se da cuenta que el concepto de ellos es muy diferente al de nosotros. Yo estoy esperando, porque yo no sé usted, pero yo me voy a ir con él. Amén. Y cuando los que están aquí se van a ir con él. Amén. Y mire que hay un ejemplo maravilloso, es que mire, hay un hombre llamado Enoc, que dice la Biblia que fue traspuesto y no conoció muerte. Y de igual manera, mi amado hermano, cuando yo miré la vida de este hombre, entonces me dio a mí un concepto de aquellos que están esperando a Dios. Porque es que hay personas que dicen estoy en esto, estoy en lo otro, pero no saben en qué están. Tomaba yo un ejemplo que pueda que no sea el más práctico o lógico, pero le decía a alguien, si yo me encuentro al pastor Daniel en la carrera 86, que conocemos como la avenida Bastos, aunque por nomenclatura ya es otra, pero la conocemos la avenida Bastos, y si yo me encuentro a Daniel tipo 6 de la mañana y le digo, Dani, Dios te bendiga, Rafa, ¿cómo estás? Y le digo, ¿qué estás haciendo aquí, Dani? Y Dani me dice, pues estoy esperando a alguien. Ah, caramba. Y como uno siempre es chismoso, termina diciéndole, ¿a quién? ¿Cierto? Y yo le digo a Daniel, ¿a quién estás esperando, Daniel? Y Daniel me dice, pues a alguien. Le digo, ¿pero a quién? Y si él me dice, no, pues yo no sé. Uno dice, pero ¿cómo tú puedes estar esperando a alguien de quien no sabes? O lo que estoy enseñando. Y cuando usted y yo decimos que estamos esperando a Jesús, debemos saber de quién estamos hablando. Amén. Y debemos saber a quién estamos esperando. Entonces, mi amado hermano, mire, yo quiero que vaya rápido a la palabra, Génesis capítulo 5, versículo 22, gloria al Señor, en el cual nos da un ejemplo de una persona. Quiero que alguien lo lea, por favor. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, gloria al Señor. Y ahí nos da a nosotros una característica y un ejemplo de una persona que está esperando a Jesús, que hace uso de la justicia y practica la justicia. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24. ¿Quién me colabora, por favor?
65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos de Irán. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dio Matusalén 180. Ahí nomás, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dice, y caminó Enoc con quién? Con Dios. Y caminó Enoc con quién? Con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí de verdad están esperando que con su vida pase como pasó con Enoc? Amén. Yo estoy esperando el rapto de la iglesia. Yo estoy esperando que Cristo venga. No sé si a Dios le placerá o me tendrá en los planes de que yo no vea muerte, mi amado hermano. Pero si me muriese antes, de igual manera yo también iré a la presencia del Padre. Amén. Pero mientras que estamos vivos, yo no estoy esperando morirme mañana. Le estoy pidiendo a Dios 100 años de vida. Pero lo que sí estoy esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que un día sea raptado, mi amado hermano. Y dice la Biblia que uno de los primeros hombres que llevó Dios, que traspuso Dios, se llama Enoc. Pero dentro de la justicia de lo que practicaba Enoc, es que la Biblia dice, y caminó Enoc ¿con quién? Con Dios. Y estamos en tiempos en los cuales hay personas que han estado esperando a Jesús, mi amado hermano, pero en esta temporada dejan de caminar con Jesús. Y eso hace parte de la injusticia, porque no hay nada más justo que usted y yo, que conocemos la palabra, caminemos de día, de noche, en todo momento, en todo lugar, en cada segundo, con Papito Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo me están entendiendo? Amén. Eso es parte de la justicia. De igual manera, mi amado hermano, alguien me dirá, pastor, pero eso es una justicia espiritual que debemos de practicar. Claro, pero es que de todas maneras la Biblia dice que si agradamos a Dios, mucho más agradaremos ¿a quién? A los hombres. Y parte de la justicia que nosotros debemos desarrollar o debemos practicar es que nunca dejemos de caminar ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Me perdonará usted por esta palabra tan sencilla y práctica, pero quiero decirle, gracias, hijo, que Dios te bendiga. Que te dé una buena esposa. Amén. Que tengan muchos hijos. Se asustó. Los hijos son un regalo de Dios. Se lo pregunté al pastor Daniel. Gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, injusto es que una persona, conociendo a aquel que murió por él en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, estaba cantando esta alabanza que no la conocía, que dice que las venas del Señor lloraron, brotando su sangre. Injusto es que usted, teniendo el conocimiento de la palabra, de lo que Cristo hizo por usted hace más de 2000 años, usted por un momento, o por querer darle gusto a la tía, la prima, la abuela, la que sea, se aparte de Dios. Eso no es justo, mi amado hermano, porque Él entregó por usted y por mí hasta la última gota de sangre. Él se mantuvo firme en su posición como Salvador del mundo. Y yo le quiero decir en esta mañana que si tú de verdad estás esperando a Dios, independientemente de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, independientemente de las culturas o del pensamiento que dicen, ay, pero que este mundo cambia. Sí, el mundo cambia, pero Dios no cambia. Y justo es que tú permanezcas firme, esperando a Jesús, alabando su nombre, agradándole a Él. Amén. ¿Se da cuenta por qué el pastor empieza a cometer errores al invitar al pastor Rafael? Abraham está bueno, Dios mío. Eso es, mi amado hermano. Y justo será que ustedes y yo, el 24 de diciembre, sabiendo lo que Cristo hizo por usted y por mí, nos dejemos llevar por las tentaciones del diablo y las invitaciones de los amigos y terminemos borrachos igual que ellos. Eso es injusto. Eso es injusto. No con su esposa, ni con su amigo, ni con su hermano, ni con el pastor. Injusto con el que lo entregó todo por usted y por mí. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Mire que cuando estaba meditando en esta palabra, yo le decía, Señor, perdóname por todas las veces que fui tan injusto y me alejé de ti. Y en estas temporadas, en cambio de volverme más cristiano, me volvía más mundano. Eso es injusto. Entonces, mi amado hermano, ¿cuántos de los que están aquí están esperando a Jesús? Dígale que está a su lado, manténgase en este mes, dígaselo así. Mantengámonos en este mes, mi amado hermano. Porque no es justo, mi amado hermano, que por un momento de risa, de gozo, de alegría, o por darle gusto a alguien. Escuché a unas personitas en estos días, y es una ovejita muy querida que dijo, pastor, no sé qué voy a hacer. Le dije, cuénteme, hija.
Lo que pasa es que mi papá hace la novena y tenemos reunión familiar y hay una coinonía y entonces cada año toca en un lugar y este año nos tocó en la casa de nosotros. Dije, qué buena la coinonía, qué bueno que tengan reunión familiar, qué bueno que tengan esto y que tengan lo otro. Pero por encima de su familia, no se le olvide que debe estar Jesús de Nazaret. Porque él mismo dijo que todo aquel que no deja padre o madre, o hijo o esposa, ¿cierto? Y no está hablando de dejar, cuidado los casados que están como, no, ojo con eso, sino que si ponen por encima de Jesús a cualquiera de sus familiares o algo terrenal, mi amado hermano, no son dignos de él. Entonces, yo puedo tener mi madrecita hermosa, y ella puede ser católica, apostólica, romana o tener los pensamientos y ideologías que ella quiere, pero yo con el conocimiento que tengo, pasaré por encima de mi madre dándole la honra y la gloria al Señor. Entonces, yo quiero que le digan esta mañana a la persona que está, dígale, no te vayas a dejar engañar, dígaselo así. Entonces, mi amado hermano, quizás yo no traiga en esta mañana una disertación profunda de lo que es justo, pero lo único que yo sé, sin tener en cuenta el estudio que pueda o no pueda tener, porque soy un ignorante, es saber que injusto será que ustedes y yo en este mes nos apartemos de Dios. Yo creo y estoy seguro, Daniel, que en las iglesias el mes de diciembre, que supuestamente se celebra, que hace más de 2000 años nació Jesús, las iglesias cristianas de sana doctrina y que esperan a Jesús, deberían estar a reventar. Y no dejar al pastor el 24 de diciembre si hace reunión solo. Porque como dice la alabanza, no hay lugar más santo. Cuando usted canta eso, de mi amado hermano, yo quiero que usted encuentre el sentido de la alabanza. Cuando yo le digo, no hay lugar más alto, no, por eso es que no canto, ¿no? Pero el significado es que yo le digo al Señor, no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Y para estar en la presencia de Dios debemos, ojo lo que digo, andar en obediencia. Y cuando se programa un servicio, la reunión en la iglesia, pues no hay mejor lugar que llegar a estar en la presencia de Dios. Cuando dicen amén, amén. Entonces, mi amado hermano, cuando los que están aquí van a empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Lo justo es que tú des un buen testimonio. Lo justo es que tú hagas lo que tienes que hacer. Que tú hagas lo que sabes que debes hacer. Yo quiero que vayamos rápido al libro de Hebreos. Gloria al Señor. Rapidito, gloria al Señor, al libro de Hebreos. Capítulo 11. En lo cual, mi amado hermano, sabemos que no, claro, Dios lo traspuso porque hubo fe en su corazón, pero mire un principio que hubo en él, que habla de la justicia, de lo que usted y yo tenemos que hacer. Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontramos? Sí. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así. Gloria al Señor. No sé por qué no anoté la cita, pero está en el Hebreos capítulo 11. Y hay una partecita donde nos habla de no. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios transpusiera no? El 5, gracias pastor, Dios lo bendiga. Dice así, versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver qué. ¿Y cuántos tienen fe en nuestro Señor Jesucristo? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero mira lo que dice aquí. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué pasó? Tuvo testimonio de haber agradado a quién. A Dios. Y cuando los que están aquí, su testimonio es agradar a Dios. Amén. Y dentro, mi amado hermano, del testimonio que nosotros debemos manejar de agradar a Dios, debe haber en nosotros un sentido de responsabilidad y compromiso en ser justos. ¿En ser qué? Justos. Ese fue uno de los motivos por los cuales Dios traspuso a Enoc, porque se dio testimonio de Enoc, de que agradaba a quién, a Dios. Yo le quiero decir en esta mañana de que mire, que este mes no vaya a surgir un pensamiento satánico, diabólico, de querer agradar a los que le rodean, o le conocen, o le invitan. Que usted se mantenga dando un testimonio, que así le brinden lo que le brinden, usted siempre agradará a Dios. Amén. Sí, hermano. Esto es justo y esta es una característica de los que están esperando ¿a quién? A Jesús. Es que ese es el sentido. Mire que cuando yo meditaba en esta palabra me quedaba cortico y me surgía una idea, y me surgía otra, y me surgía otra. Y yo decía, Señor, ¿qué escribo? ¿Qué anoto? ¿Cómo hago el bosquejo, Señor? Y el Señor me decía, entiende tú, primero, que si me esperas, debes guardarte para mí.
Y eso es lo que yo vengo a decir en esta mañana. Si tú de verdad estás esperando a Jesús, sé un hombre justo y sé una mujer justa, agradando siempre a Papito Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cuándo dicen amén? Amén. Eso es realmente. El día 7 de diciembre a las 7 de la noche murió una persona completamente borracha. Estaba tan borracho 7 de la noche que salió con unos voladores a prenderlos. Su vecino, es en el barrio donde nosotros vivimos cerca de León 13, su vecino estaba ahí al lado, y al frente, y entonces él de los borrachitos cogía los voladores y los prendía, pero el volador salía para la casa del vecino. Y prendía algo y salía para la casa del vecino. Casi quema a la esposa del vecino, y el vecino, pues queriendo salvaguardar su familia, vino y le dijo, cálmese mijo, mire, casi le quema a la familia. Y el borracho, entonces, ¿cuál creen que fue la actitud? Dígale que está a su lado, como yo hacía cuando era borracha. Ay, porque le da pena. Dele gloria a Dios porque Dios te sacó de esa inmundicia. Amén. Y dice, entonces nos contaron y fue así, en lo cual el Señor vino y le reclamó, y entonces se llegaron a palabras 7 de la noche, el día de las velitas, ¿no? Ay, tan lindo. Entonces, dice que el que estaba reclamando empujó al otro y el otro lo empujó y entonces el otro lo empujó 2 veces y se cayó y contra una matera. Ahí quedó. Pues perdió el sentido, lo llevaron al hospital, pero a las horas murió. Y entonces la persona que le estaba contando a una ovejita, porque es algo que conocemos de cerca y toda esa cuestión, porque ellos son vecinos, entonces terminó diciendo y dijo, bueno, pues lo bueno es que el que se murió se fue para la gloria del Padre. Yo me quedé pensando y dije, esta persona cómo ignora la palabra de Dios, porque así dijo, el que se murió pues se fue para la gloria del Padre. Ay, lo terrible es el que se va para la cárcel. Y entonces yo con el conocimiento que tengo dije, si ella no supiera qué más oportunidad tiene que se va para la cárcel, que el que se murió, ¿cierto? Entonces mire cómo las personas, desconociendo la realidad de las cosas, viven es una vida engañada. Y yo le quiero decir en esta mañana, no se engañe a sí mismo, solo usted y Dios saben si realmente usted de verdad espera a Jesús. Y ese debe ser el sentido real, hermano. Yo puedo ser chiquito, feo, pobre, como usted me quiera ver, pero lo que me da el valor es que yo sigo esperando a mi Jesús. Y eso no lo cambia nadie. Y eso hace parte de la justicia, mi amado hermano. Veía como en las revueltas que en estos días hemos visto en nuestro país, el Señor me llevaba a meditar que un poco de gente injusta le pide justicia a otro injusto, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros mandatarios de por sí 99.99% son gente injusta. Porque si no tienen a Dios, Él es el único justo que da justicia en nuestro corazón. Pero usted veía una turba de personas injustas pidiéndole justicia a otro injusto. ¿Qué podrán dar? Dijo. ¿Qué podrán dar? Yo me puse a meditar y dije, ¿qué podrán dar? Y a veces la persona más injusta es la que más exige. ¿Sí se da cuenta? Hay esposos que son muy injustos, pero exigen demasiado. Y así también las espositas. Hay unas que son bien injustas con sus esposos, pero exigen demasiado. Hay hijos que exigen demasiado a los padres, pero un poco lo le dan y son bien injustos. Y así viceversa. Esto es una exhortación para todos. Cuando ustedes y yo debemos ser justos en todas las cosas. Cuando dicen amén. Y ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también. ¿Le gusta que le den regalitos? Aprenda a dar un regalito, no sea chichipato. ¿Sí? ¿A cuántos los que están aquí les gusta que si están enfermos vayan y los visiten? ¿A cuántos se sienten a gusto y agradados, le dan gracias a Dios que en medio de una enfermedad, situación difícil, llega alguien a extenderle la mano y a bendecirlo? Y a veces hablamos de justicia, pero a veces no la practicamos ni la ponemos en obra. Y justicia es dentro del pueblo de Dios, que si uno llora, lloramos con él, y si se goza, nos gozamos con él. Amén. Ya dije lo que tenía que decir. El que tiene para oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, no piensen que lo estoy regañando, pero ¿cuántos van a empezar a ser justos guardándose para Jesús, el que entregó su vida por usted en la cruz del Calvario? Amén. Cuando le pasen la copa o quieran involucrarlo en todas estas cositas que hacen que no agradan a Dios, y no quiere decir que no compartan con su familia. Qué rico que este tiempo usted pueda compartir, pueda abrazar, pueda perdonar, pueda decirle a alguien perdóneme, interactuar, intercambiar un regalo. Y si usted, mi amado hermano, lo que le voy a decir, si usted le va a dar un regalo a alguien, ¿sabe qué? Mire, dígale, te traigo este regalo en esta Navidad, pero que este regalo para ti represente el regalo más grande del universo que Dios nos dio, y fue a su Hijo Jesucristo.
Mire el significado que puede tener un regalo. Para bienestar y conciencia de las personas. Entonces, más que pensar si esto, si él no es, no, usted y yo vivamos justamente delante de Dios, agradándolo todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cuántos se quieren ir con Jesús? Amén. Y mire este ejemplo tan hermoso de no, ¿verdad? Daban testimonio de que agradaba a quién. A Dios. Segundo punto, ya porque el tiempo se me fue. Gloria al Señor. Segundo punto es, o característica. Mire lo que dice el versículo 25 del libro de Lucas. Alguien me lea la segunda parte, por favor. Para ver que todos estamos en el pensamiento que Dios trajo en esta mañana. Lucas capítulo 2. Y este hombre, justo y piadoso. Amén. Entonces, la primera característica era que era justo. Y la segunda era que era ¿qué? Piadoso. ¿Cuál es el significado de la palabra piadoso? Daniel, por favor, tú no entras en juego. ¿Cuál es la característica o significado de la palabra piadoso? Justo. Pero estamos desglosando que era, primero era justo. Ahora dice la Biblia que era piadoso. ¿Y cuál es la característica o significado de la palabra piadoso? Alguien que me colabore. Misericordioso. ¿Qué más? Generoso. ¿Qué más? Dadivoso. ¿Qué más? Altruista. Por favor, me explica eso. Me habla en otro idioma, doctor. Sí, él como es doctor, entonces me habla en otros términos. Que quiere dar más que recibir. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cuánto creen que su pastor es altruista? ¿Sí? ¿Sí? Altruista. Es una palabra, wow, fina. Gracias, doctor, por enseñarme eso. No lo conocía, de verdad. Entonces, mire, mi amado hermano, que la palabra piadoso, por lo general, casi siempre se usa con ese concepto y es de alguien que se duele cuando alguien está mal, ¿cierto? Pero yo le voy a poner un ejemplo. Si, y le digo hasta papá, ¿no? Papito Hermógenes, yo le digo al papito Hermógenes porque es que cuando yo era así, él era el que estaba en su vigor y en su fuerza, y aprendimos muchas cosas. Por eso yo a los ancianos que me conocen de pequeño les digo papá y les digo mamá, como mamá Marta, ¿sí? Gloria al Señor. Desde que sé que Dios les dio el apartamento, le digo mamá, a ver si me mete en la escritura, pero nada. No ha entendido todavía la hermana Marta. Entonces, resulta que si papá Hermógenes sale y ve a un indigente allá sentado y le da algo de comer, cuando el pastor Daniel va a donde Liliana, entonces el pastor Daniel cuando llega le dice, Lili, ¿sí sabe lo que hizo mi papá? No, mi papá tiene un corazón, una bendición. Y resulta que entonces para querer Daniel decirle a Liliana o dar una característica a su papá, no creo que no le diría, Lili, ¿sí sabe que mi papá es piadoso? ¿Y por qué? Porque le dio de comer a ese. Casi ese término no se usa. Casi ese término de esa manera no se usa. Más bien, ¿qué términos utilizaríamos? Generoso. Oye, mi papá es muy generoso. Misericordioso, bondadoso. Amén. Entonces mire que el término piadoso a veces está en un concepto, en un pensamiento que no quiere decir que sea errado, pero en la práctica no aplica muchas veces. Pero cuando nosotros hablamos de una persona piadosa, es aquella, vean, es aquella persona que tiene una virtud que aplica devocionalmente, haciendo, agradando y haciéndose parte de una deidad o de un Dios. No sé si me di a entender, me disculpan si me lo hice. Pero una persona piadosa y de una manera más práctica es aquella que se involucra con el Dios que cree, con el Dios que adora. Amén. Y cuando los que están aquí están involucrados en la obra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo miré esta palabra, entonces me vino a la mente algo que Jesús hizo a los 12 años cuando se le perdió a su papá y su mamá corrió y lo encontró en el templo y ella toda afanada. Déjeme decirle que no le dijo a Santísimo Hijo, tú que vienes del cielo por voluntad de Dios, ¿por qué te me perdiste? Imagínese una mamá preocupada por 3 días que se le perdió su hijo. ¿Cómo cree que hace la mamá? Le voy a preguntar a los papás que conocen a sus esposas. ¿Cómo cree usted que cogería a su esposa a su hijo donde se le pierde 3 días? 2 pavos. Y esta vez que lo... Dios mío, y no, ya, dijo alguien, y descargan toda esa angustia en un momento que quisieron acabarlo. Lo buscan desesperado y después lo quieren acabar cuando lo encuentran. Esa es una característica que uno no entiende. Pero eso pasa por la situación y el momento. O lo que va a decir, ¿me permite dar un testimonio, hija? ¿De cuando fuiste al concierto? ¿Sí? Pido permiso a mi hija para dar un testimonio.
Resulta que nos invitaron a un concierto de, ¿cómo se llama? De música gospel, y estaban muchos músicos reconocidos y toda esa cuestión. Y entonces nos fuimos en grupo, y con mi hija tenemos una característica, y yo siempre le enseñaba: mamita, tú vas con tu papá y papá. Puede ir quien sea, pero usted va con nosotros. Y entonces íbamos con un poco de gente de la iglesia y toda esa cuestión. Y entonces resulta que yo no sé si pasa aquí, yo creo que no, pero en la iglesia yo tengo allá unas ovejitas mansitas, tranquilas, que van delante del pastor, y tengo otras cabritas que tocan: venga para acá, mijo, pero usted no le va. Así. Y nos bajamos del transporte, eso fue en el Tunar y toda esa cuestión. Y entonces vi que mi hija, unas ovejitas muy queridas, la inducieron a ella a desobedecer a su padre, a no mantener los principios que manejamos nosotros, y más dentro de una multitud que había cualquier cantidad de gente, y salieron corriendo como cabritas, así, corriendo para adentro, y la inducieron a mi hija a hacer lo mismo, y salió corriendo. Cuando yo ya iba llegando al parque, y mi hija, ¿dónde está? Uy, déjeme decirle, hermano, que yo me desesperé. Eso era así por todos lados, todo el parque, el Tunal estaba pero repleto. Fue cuando vinieron a dar una palabra de Billy Graham y toda esa cuestión. Eso fue terrible, la cantidad, y yo me desesperé tanto, y empecé a buscar a mi hija, y empecé a buscar a mi hija, y la buscaba por todos lados y no la encontraba, hermanos, no la encontraba. Y yo veía como muchas ovejitas llegaron y se ubicaron y cantaban y alababan a Dios, siguiendo todas las alabanzas y todo, y yo andaba desesperado: busque a mi hija, porque yo no sé para usted, pero para mi hija es un tesoro que Dios me regaló. Y le doy gracias a Dios, y sé que tengo que cuidarlo y tengo que velar por él. Y fue que me descuidé en un momento, porque cuando la vi corriendo, yo me he dicho: venga para acá, mi hija, ¿usted para dónde va? Pero no, yo pensé que ella iba a usar de los principios en ese momento, o de lo que yo le he enseñado, pero mi bebé se dejó llevar por ellas, y corrieron, y desesperaba, hermano, hasta que por fin, y marqué, hasta que encontré, y alguien me contestó. Y le dije: ¿usted dónde está? ¡Ay, pastor, ay, qué rico! Estamos aquí al frente del cantante. ¿Qué cantante ni qué nada? Me pasan a mi hija ya. Así me puse bravo. Y me pasaron a mi hija, y mi hija: papi, déjeme hacer por te viene ya, estoy en tal lugar, y así enojado. Papi, que nada. Alex Campos estaba. No, que es que no, me interesa Alex Campos. Me interesa esto, se me viene ya para acá. Y efectivamente, entonces otra persona llegó a abogar por mi hija. A mí no me venga a decir nada. Tenía yo ese corazón en la mano y en la boca, así que se me... Y le dije a mi hija, y sí, al rato me buscaron y llegó mi hija. Y mi hija se quedó ahí, tranquilito yo, como soy, todo tranquilito. Traté de entrar otra vez en ese ambiente espiritual, ¿no? Ya se me había robado la paz, ya se me había dañado todo, hermano. Después de saber que a usted se le puede perder un hijo, hermano. No, hermano. Wow. Y tranquilito, y traté de entrar en el ambiente. No pude, sin embargo estuve ahí, esa cuestión. Pero cuando llegamos a la casa, dije: venga, mi amor lindo, tú me sacaste el corazón, ahora yo te voy a sacar la correa. Y por eso le pedí disculpas a mi hija, porque la corregí y la castigué. Y le dije: mi amor, todas las personas de la iglesia se pueden alocar y hacer lo que ellas quieran, pero a ti se te han enseñado principios. Y uno de esos es que donde está tu papá y tu mamá, tú estás ahí. Y tú no sales corriendo como una cabrita, porque tiene un papá y una mamá que la corrigen, que le enseñan. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Amén. Y sí. Y esas ovejitas se entendieron, porque es que le enseñé otra cuestión a mi hija. Todas las que le dijeron que salgamos y esto hagamos, ninguna siquiera, sabiendo lo enojado que estaba el pastor, porque vieron que yo estaba muy enojado, y yo le dije a Jennifer: te voy a castigar. Nadie en la semana la llamó a decirle: Jennifer, tu papá te pegó. Porque eso pasa. A uno lo inducen al hueco y después no lo quieren sacar. Amén. Entonces, por eso, mi amado hermano, no se vaya a dejar que engañar. Entonces, esto de la piedad, mi amado hermano, es que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen amén. Había algo que mi hija sabía que tenía que hacer y no lo hizo, y eso le trajo consecuencias. Cuando usted no hace lo que tiene que hacer, eso le va a traer consecuencias. Y parte de la piedad, mi amado hermano, es que sigamos el ejemplo de Jesús, que María le dijo: ¿y qué pasó? ¿Y dónde estás? Y Jesús le dijo de una manera tan sabia: no sabéis que en el negocio de mi Padre yo debo ¿qué? Estar. Y una persona que espera a Jesús debe practicar el ser piadoso, y ser piadoso es involucrarse en toda la obra de Dios. Amén. Y orar, y ayunar, leer la palabra, eso hace parte de una persona piadosa. También encontré otros significados, que piadoso es religioso, ¿verdad? Piadoso es religioso. Encontré que un gran rey de España le dijeron:
o le colocaron, dice ahí en la definición que le pusieron el apodo piadoso, porque oraba 9 horas al día. Rezaba 9 horas al día. Y dice la historia que este hombre se ganó ese apelativo porque era que él rezaba 9 horas al día, diciendo que oraba por cada mes que María había estado embarazada. El uso concepto. Y eso muestra o un ejemplo de que es una persona piadosa, que siempre está involucrado en las cosas de quién, de Dios, que siempre busca a Dios, que siempre agrada a Dios, que lee la palabra de Dios. Y aunque este hombre estaba equivocado y rezaba 9 horas al día, ¿cuántas veces al día ora usted? ¿Cierto? Ahí es donde va la aplicación. Ahí es donde va el ejemplo para nosotros. Cuando a veces salimos corriendo, ni siquiera oramos en la mañana, ni siquiera oramos cuando nos ponen el plato de comida, y nos acostamos a dormir porque tenemos sueño y roncamos como focas, pero ni nos acordamos de darle gracias a Dios. Y decimos que esperamos a Jesús, y una de las características de los que esperan a Jesús es que es una persona ¿qué? Piadosa. Característica es que una persona ¿qué? Piadosa. Y este hombre era tan piadoso que estaba en el templo. Qué rico que cuando Cristo venga nos encuentre en la casa de Dios. Amén. Qué rico que Cristo venga. Mire que cuando uno viene como invitado, el día de hoy faltan muchas personas. La vez pasada que Dios me permitió estar aquí predicando, vi otras caras. Bendigo por las nuevas que veo ahorita, pero bendigo a las que también ya había visto. Pero yo digo, Señor, ¿dónde están las que deberían estar aquí? Y parte de ser piadoso es practicar, ojo lo que digo, practicar los mandamientos de Dios y obedecer en cuanto a todo lo que tiene que ver con la obra de ¿quién? De Dios. Se nos fue el tiempo. Otra característica rapidito, gloria al Señor. Otra característica que tú y yo vemos ahí en la palabra de Lucas. Esperaba la consolación de Israel. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando la salvación de su familia? ¿Cuántos están esperando la salvación de este mundo? Amén. Pero una de las cosas que muestra que yo espero la salvación de este mundo y de mi familia, mi amado hermano, es que eso me lleva y me impulsa a predicarle a mi familia, a predicar a mis vecinos, a invitar a nuestros amigos. Que este tiempo navideño, mi amado hermano, más bien sea un momento para que usted invite a la gente a venir a la casa de Dios, que usted invite a la gente a hacer una oración al cielo, que usted invite a la gente, mi amado hermano, a su casa y le muestre la verdad de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Él estaba esperando la consolación de Israel. Usted y yo estamos esperando la venida de Cristo que nos va a salvar. Pero recuerde, mi amado hermano, que la salvación no es solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Hagamos que ellos entiendan eso. Hagamos, mi amado hermano, que ellos empiecen a caminar en el camino que tú estás caminando. Y que así como tú estás esperando a Jesús, ellos también me empiecen a esperar de verdad. Mire, este testimonio que les di del borrachito que se murió, pues oremos a Dios para que ninguno de nuestros familiares vaya a pasar esa situación. Porque no es necesario que usted levante su mano, pero usted tiene muchos familiares que les gusta el licor. Terriblemente. Personas a su alrededor que usted quizás ama, pero no han podido dejar ese vicio. Y que Dios tenga misericordia de ellos. Amén. Y oremos por ellos, pero también mostrémosle al que murió hace más de 2000 años en la cruz de Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y terminamos con este cuarto punto por el tiempo. Gloria a Dios. Pero mire, yo espero que usted se interese y vaya a su casa, coja ese libro de Lucas y se coma todo ese capítulo. No le crea a Daniel de lo que él dice. Ni a mí tampoco, menos. Créanle más a él que a mí, porque él es su pastor. Yo vengo como invitado. Créanle a lo que dice la palabra de Dios. Pero como Daniel y yo le pedimos a Dios sabiduría y predicamos la palabra. Por eso es que el día de hoy la enseñanza no es de cosas irrisorias o efímeras como las que el mundo da o enseña, sino de algo que tenemos que concientizarnos si de verdad estamos esperando a quién. Jesús. ¿De verdad tú estás esperando a Jesús? ¿De verdad estás anhelando que venga por ti? ¿De verdad tú crees que si Él viene hoy mismo se lo lleva a usted al reino de los cielos? ¿De verdad eso está en tu corazón? Y cuando realmente, ojo lo que digo, yo me impregno de esa palabra y lo tomo como una promesa, pues déjeme decirle que me guardo y espero la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como cuarto principio, dice el mismo versículo de Lucas, y el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Y el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Sobre Simeón. ¿Cuánto de lo que está aquí, el Espíritu de Dios está sobre usted?
Gloria al Señor. Vuelvo y pregunto. ¿Cuántos de los que están aquí, el Espíritu de Dios está sobre usted? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y usted lo recibió, déjeme decirle que desde ese momento hasta recibimos el sello del Espíritu, las arras del Espíritu. Pero entonces a mí me llevó a meditar una palabra que está en el libro de Lucas capítulo 5, que dice así. Perdón, Lucas capítulo 11, versículo 13, ¿qué dice? Alguien que me lo lea para poder entrar en contexto en este último punto. Lucas 11, 13, ¿qué dice? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Gracias, porque lo dijiste despacio. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes ¿qué? Se lo pidan. Entonces a mí esto me llevó a darme cuenta de una cosa, que es que una cosa es que yo crea que el Espíritu de Dios está en mí, otra cosa es que de verdad lo tenga. Y para tenerlo, no solamente debemos de llevar a cabo y tener en cuenta esas características de Enoc y de Simeón, que era un hombre ¿qué? Justo. ¿Y qué más era? Piadoso, sino que también, mi amado hermano, debo de aprender y de entrar en un trabajo diario de decirle, Señor, derrama sobre mi vida el Espíritu Santo. Cuando dicen amén, lléname del Espíritu Santo, Dios de la gloria, necesito tu Espíritu Santo. Y cuando yo leo esto, y por favor Daniel me corrige si estoy equivocado, me dio a entender que no todo mundo que cree que tiene el Espíritu Santo lo tiene. Usted recibió a Cristo en su corazón. Desde ese momento el Espíritu de Dios dentro de usted colocó el sello, porque usted ya está apartado para, cuando dicen amén, para Él. Pero muchos, por más que tienen el sello del Espíritu Santo, se apartaron de Él. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No que por posición sea menos que el Padre o que el Hijo, no. Pero es la persona más sensible. Por eso cuando usted lee la Biblia no dice, no contristéis al Señor Jesucristo. No dice, no contristéis al Padre, sino dice, no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y hay personas, mi amado hermano, que en determinado momento han sido llamadas para o apartadas para, que es el reino de los cielos, pero en determinado momento en el transcurso de su vida, en unos momentos han estado esperando a Jesús, pero en otros momentos lo han dejado de esperar. Y mientras que usted se mantenga conforme a esos principios, esperando a Jesús, tendrá la claridad y podrá decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero si usted lo ha dejado de esperar a Jesús, tenga la plena seguridad que el Espíritu de Dios, que es la persona más sensible, amorosa y respetuosa, dejará que usted haga lo que quiera y él dará un paso a un lado. Así de simple. Entonces, mi amado hermano, yo quiero que alguien medite en su corazón. ¿Cuántos en esta semana hicieron una oración fuerte diciendo, papito Dios, dame de tu Espíritu Santo, Padre, lléname del Espíritu de Dios? Hay dos personas aquí que no pueden contestar y mejor que se queden calladas, porque déjenme decirle que es parte de su práctica diaria. Esta mañana me di cuenta y lo voy a decir. Hay cosas que yo no quiero decir, pero las voy a decir. Hermano Hermógenes, lo vi en momento, esta mañana lo vi en un momento tan especial que para usted es normal, que por muchos años ha hecho. Esta mañana lo vi en su punto adorando a Dios. Sentí, wow. Y solamente me queda decirle, nunca dejes de hacerlo, papi. Ahí, agarrado, porque aunque han pasado muchos años y muchas cosas han sucedido, pero síguelo esperando, porque tú tienes un gran galardón en el reino de los cielos. Sigue ahí, papi, dale ejemplo. Te vi así en ese punto y yo dije, no, porque sí sabe que así como uno se da cuenta y a veces reconoce quiénes otras personas también lo reconocen. Entonces lo bendigo grandemente, papi. Siga así, con barraquera, con fuerza, porque Dios está ahí contigo, pastor. Amén. Ay, alguien dirá, pastor, sí, si él ha hecho labores de pastor, él sabe lo que es servir como pastor. Wow, el que no lo conoce, pues déjeme decir que yo sí lo conozco muy bien en sus actividades tiempo atrás. Y todavía, como le dijo Dios a Elías, largo camino te resta. Amén. Y hay cosas por hacer. Entonces, mi amado amigo y hermano, si usted en un momento dado siente que el Espíritu de Dios como que no está en usted, pídale a Dios que lo llene de su Espíritu Santo.
Que en sus oraciones diarias, antes de salir, diga, papito Dios, que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida. Y cuando usted ya le pida a Dios que el Espíritu de Dios descienda sobre usted, entonces usted ya interactúe directamente con Él y dígale, Espíritu de Dios, guíame. Espíritu de Dios, enséñame. Espíritu de Dios, muéstrame. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Porque mira lo importante que es tener el Espíritu Santo. Y ojo lo que le voy a decir. La persona sobre quien desciende de verdad el Espíritu Santo es sobre una persona justa. En todas las áreas de su vida. Por eso, esposos que están aquí, ojo con la injusticia en sus hogares y con sus esposas. Si usted cree que usted se merece algo, pues ella también se lo merece y hasta mejor. Y viceversa. Ojo, hijos, con la injusticia. Aquellos que tienen novia, no sé cuántos están de novios aquí, pero que creen que la novia merece invitarla a tomar un café, regalarle un ponqué, darle un chocorramo, gastar hasta el último centavo, pues más justo es que usted también piense lo mismo por su madre. Y así. Ojo con la injusticia, hermanos. Esposas, también. Sean justas con sus esposos. Valoren el esfuerzo y el trabajo y la dificultad que ellos a veces tienen que pasar para traer el alimento en la casa. Mire que si nosotros profundizamos en la palabra justicia, podríamos pasarnos todo el día hablando de lo que es el justo. Amén. Pero entonces vamos a lo más práctico, gloria al Señor. Entonces, mi amado hermano, mira lo importante del Espíritu Santo. Porque mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? De Dios. Entonces, una característica fuerte, mi amado hermano, y para mí podría ser la que sobrepasa todas y la que más deberíamos tener en cuenta, mi amado hermano, alguien que encontró Romanos 8, 14, ¿qué dice, por favor? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? De Dios. Entonces ahí cuando yo me entré a meditar y toda esa cuestión en la cual yo debo de saber y entender que si todos estos meses atrás yo he sido guiado por Dios y el Espíritu de Dios es el que me dice que hago, que no hago esto, lo otro, pues déjame decirle que en el mes de diciembre pues no lo puedo hacer, no lo puedo guiar ni poner a un lado. Que en este mes sea el Espíritu de Dios que me guíe en todo lo que debo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Usted sí sabe que quizás le van a extender invitaciones, que usted va a querer ir con el Espíritu Santo, ¿no? Así de simple. Y más si usted reconoce que tiene debilidades. Si usted tiene debilidades con el licor, mi amado hermano, le doy el consejo de que se aleje de ello. Por más que quiera. Porque es que a usted y a mí no nos debe guiar los deseos de la carne, sino quién es el que nos debe guiar a nosotros. El Espíritu Santo de Dios. Busquemos en este mes y en todos los meses, y mientras que Cristo venga, que sea el Espíritu de Dios que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Déjese de estar creyendo de la novela y de la Rosa de Guadalupe. Olvídese del cuento, hermano. Usted sabe que hay cristianos que ven la Rosa de Guadalupe y unas historias tan bonitas. Eso la señora no. Pero eso no es nada más sino usted hacerse parte y partícipe de un rating de la idolatría. No es nada más. No es nada más. A usted quizás nunca se le presentará ni aparecerá una rosa blanca. Pero ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón y en su casa? Amén. Eso es otra cosa diferente. Entonces, mi amado hermano, algo que de verdad me empezó a llevar a preocuparme un poquito más y yo le decía, Señor, pueda que en estos años pasados no haya entendido esta palabra, pero ahora quiero de ahora en adelante que el Espíritu de Dios sea el que me guíe, sea el que me enseñe, sea el que me muestre. ¿Cuánto quieren que el Espíritu de Dios haga eso en sus vidas? Amén. Porque la carne es débil, dice la Biblia. La carne nos engaña. Y de igual manera, si usted coge ese capítulo de Romanos, dice, no viváis conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Porque siempre el Espíritu de Dios está contra la carne y la carne está contra el Espíritu. Usted quiere ir a determinado lugar, pero el Espíritu de Dios no quiere. Y termino con esto, y es un consejo personal que he aprendido a manejar. Donde no dentro el Espíritu de Dios, no dentro yo tampoco. Donde no va el Espíritu de Dios, no voy yo tampoco. Donde no se sienta a gusto el Espíritu Santo, yo tampoco me siento a gusto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi amado hermano, que está este pequeño pensamiento. Mira, hoy no me quise poner ni vestido ni corbata, no me relajé, ¿sí? Tengo 2 mujeres en la casa y soy feliz con ellas. El problema es que cuando me quieren alistar ropa, una quiere una cosa y otra quiere otra. Pero bueno, le doy gracias a Dios, porque más que
Y le soy sincero, Daniel, y le pido disculpas, más que pensar en traer tremendo mensaje aquí escatológico o hermenéutico y con todas las sabidurías y evidencias y conocimiento que hay en la teología, le dije, papito Dios, no hay nada mejor que entender la palabra práctica de lo que es estar esperando a Jesús. No hay nada más práctico. Y entonces, mi amado hermano, que usted este mes lo viva mejor que los meses anteriores, porque la venida de Cristo está cerca y no sabemos cuándo es el día ni la hora. Y qué terrible sería que Cristo viniera un 24 de diciembre. Solamente usted medítelo. ¿Cuántos cristianos se quedan vivos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por un gustito? ¿Por no tener el carácter de decirle a la mamita, yo te amo mucho, tú eres lo más lindo para mí, por eso yo estoy aquí? Y así no me dejen el testamento, pero eso yo no lo voy a hacer. Me dijeron a mí un día, o se toma el trago o se lo echo. Y yo dije, pues échalo. Y entonces el terrible era tan tacaño que mejor se lo tomó. Si lo otro, sí, hay cosas que no se deje engañar, mi amado hermano, y medite en esta palabra. De verdad que lo bendigo por haber venido en esta mañana, por escucharme a mí como su servidor, pero de una manera práctica, sencilla, le quiero decir, medite en su alma y en su corazón si de verdad tú estás esperando a Jesús. Que no sea una mentira ni te engañes a ti mismo, que no vayas a morir engañado, porque hay gente que cree que si se muere se va para el cielo, pero va a morir engañado, porque cielo y tierra pasarán, pero estas palabras no pasarán. Y esta iglesia no será de miles, porque es que la santidad y la búsqueda y la verdad no se mide numéricamente, sino se mide es la santidad del alma y del corazón. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.